Esta técnica que voy a usar hoy, cuando me iniciaba en el ministerio, era la que más usaba. Y me hizo recordar como si hubiera echado el cassette atrás. A veces es bonito volver atrás en lo espiritual. No en el dolor, en lo espiritual. Para saber cuánto Dios a uno lo ha encaminado. Cuánto Él nos ha enseñado a uno. ¿Verdad, Loren? Yo le voy a pedir a usted. Yo le voy a pedir a usted, póngase de pie. Si tú vienes por un milagro hoy, viniste al lugar correcto. Si has estado esperando un milagro, este es tu lugar. Si tú crees que Dios se olvidó de usted, Dios está haciendo conexiones divinas para llegar a usted. Yo quiero que usted disponga el tiempo necesario para esta palabra. Porque si tú crees que Dios se olvidó de usted, hay alguien que viene de camino para traer tu mensaje del cielo. Voy a volver a repetir eso. Si tú crees que Dios se olvidó de usted, se olvidó de tu familia, de tu ministerio, se olvidó de tu matrimonio, de tus finanzas, yo vengo a decirle en esta mañana que viene mensajero del cielo para buscarte a ti. Esas son las conexiones divinas. Así que no te sorprendas si hoy Dios te visita. Vamos a escuchar esta canción, porque hasta eso, Dios me regaló esta canción que tiene que ver con el tema de hoy. Es una mujer, esta es una mujer tremenda, mujer de Dios, pero tremenda. Si usted no la conoce, la va a conocer. Blandita. Aleluya. Aquí hay gloria. Aquí hay peso de gloria. Sobran las palabras para explicar un texto como este. Estando yo preparando este mensaje, así, y se lo digo de corazón, así, Dios me abrió el cielo. Y me presentó ese título, Se acerca un milagro. Lo que yo no sabía era que había una canción. Y la puse en internet y me salió la canción. Y empecé a llorar. Parecía un niño. La maneja. Pero Dios envía a alguien del cielo. Las conexiones divinas es algo del cielo, no es de la tierra. Y tú no la sabes. Porque se manejan en el tiempo de Dios, a la forma de Dios, en el diseño de Dios, con la persona de Dios, en el lugar de Dios, a la hora de Dios.
Ishatarabakata. Dije que cada texto que voy a usar en esta mañana, no, por favor, no pierda ninguno, porque todo tiene que ver con el diseño de Dios que me regaló para este mensaje. Jeremías 29:11. Le empiezo a introducir el tema de esta mañana. Ahora vas a entender cada texto que le voy a estar dando con el texto principal que voy a estar desarrollando. Jeremías 29:11. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Solo yo lo sé, dice el Señor. Solo yo lo sé. Tú puedes gritar al cielo. Tú puedes llorar al cielo. Tú puedes subirte a la montaña más alta y gritar al cielo. Pero Jeremías dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal. Y dice, ¿para qué? Para que Él tiene planes de bien y para que Él tiene que no son planes de mal. Él dice, para que tengan un futuro lleno de esperanza. A veces cuando lo visita una circunstancia en nuestra vida, se pierden muchas cosas. Y dentro de esas cosas que se pierde la esperanza, dentro de que esas cosas se afecta la fe, se debilita el ánimo, entra la fatiga y el desespero y el desencanto. Porque uno cree como que las cosas se están desformando a nuestro entorno. Pero Él dice, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Isaías 55:8. La Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuando viene un peso de gloria en una circunstancia, tú crees que te vas a aplastar. Tú crees que ahí llegó tu final. Lo que tú no entiendes es que los pensamientos que Él tiene para ti son de bien, pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios es que Él quiere depositar en ti peso de gloria. El peso de gloria es lo que lo identifica a usted, que tú eres del cielo, que tú le perteneces a Él. La única muestra que tú y yo podemos mostrar al mundo es el peso de gloria que Él deposita en cada circunstancia de nuestra vida. Sigue diciendo el texto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Efesios capítulo 2, verso 10. La Biblia dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin, escucha, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Hay una obra que tú no lo has vivido. Hay una obra que tú ni yo le hemos vivido, pero que fue preparada tiempo atrás para que tú camines en ella. Cada uno de estos textos
lo vas a entender. Porque Dios me lo estructuró. Si yo le hiciera a usted una pregunta en esta mañana, ¿cuál es el hombre de todas las sagradas escrituras, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento, que tú más admiras? Y la pregunta también, ¿por qué lo admiras? ¿Sabía usted que ellos, al igual que usted, son seres humanos? Que han pasado por circunstancias, que han llorado, que han sufrido, que han tenido necesidad, que se han reído, que han llorado, que han compartido, igual que usted, igual que yo. Ellos no vienen del Olimpo con extraordinarios milagros. ¿No? Ellos no son dioses del Olimpo, ¿no? Si hablamos de Moisés, de David, de Daniel, o aún así del apóstol Pablo, fueron hombres que tuvieron necesidad, que lloraron, que pidieron, que jugaron, que se jalaron sus tortas, al igual que usted, al igual que yo. Pero el personaje de esta mañana, que también lo describe, yo quiero que usted abra conmigo el libro de Santiago. En el libro de Santiago hay algo extraordinario. Santiago 17. Habla de un hombre. Es interesante. ¿Lo tiene? 5:17. De ese personaje voy a hablar hoy. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la escritura de este hombre? Que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Como las de quién? Las de Marte, las de Júpiter, como las nuestras. ¿Lo ven? Y era un profeta que hizo llover del cielo. Era un hombre que tenía sentimientos, emociones, que tenían debilidad. Pero que Dios lo escuchaba, pero que Dios lo usaba. O sea que no era un Dios que venía del Olimpo. No, no. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde radica la diferencia? ¿Se dieron cuenta? Que admirar a un hombre de estos es como minimizarse usted y levantar lo otro. Porque eran hombres humanos como nosotros. Déjenme hacer una introducción también de este hombre, porque de ese hombre voy a hablar. Yo solamente lo que quería era que usted entendiera que todos los hombres y mujeres que la Biblia registra han pasado por circunstancias y han sido débiles. La Biblia dice en el texto, en esta mañana voy a hablar, que Elías Tisbita, ¿sabes? Algunas cosas en las Sagradas Escrituras lo sorprenden a uno por la forma en que Dios usa las personas y los lugares. Hay lugares, escúchame bien, hay lugares en esta tierra que ni un hombre ha podido llegar. No las conoce y ni las conocerá, a menos de que el cielo intervenga y lo lleve. Y uno de estos lugares
es Galaad. Galaad en hebreo significa garganta profunda. Escúchame bien. Póngale mucha atención a esto, porque todo esto tiene que ver con el tema. Esto quiere decir que Elías venía de un lugar donde nadie sabe este lugar. Es un misterio de la Sagrada Escritura. ¿Por qué no se conoce el papá? ¿Por qué no se conoce la mamá? ¿Por qué no se conoce si tiene hermanos, abuelas, tíos, sobrinos y demás familiares? No lo dice. Y si no lo dice, yo no le puedo decir que es sobrina de Marisela. No. Esta es una región de hombres crudos y rudos. Ahora me entiende por qué Elías, usted se va más o menos a familiarizar con este personaje. Porque Elías era un hombre rudo, crudo. Esto tiene que ver con la región donde él viene. Según los investigadores de este lugar, estos hombres estaban totalmente aislados al aire libre. Eran gente muy fuerte y vigorosa, bronceada por el sol y fuerte. Pero débil emocionalmente. Dentro de aquella rudeza, dentro de aquella hombría de Elías, en su interior había debilidad en sus emociones. Por eso es que Elías falló. Por eso es que Elías tuvo miedo y se escondió. ¿Ahora entiendes? Porque así como eran hombres rudos, rudos en su parte exterior, débiles en su parte interior. Por eso, en un momento determinado, cuando Dios lo usa para matar a todos aquellos sacerdotes de Baal, una simple mujer con una sola palabra lo hizo esconder. Huyó porque tuvo miedo. Y entonces uno dice, ¿y todo ese cuerpo para qué le sirvió? ¿Y toda esa rudeza para qué le sirvió? Algunos se identifican con Elías. Ustedes me ven así, pero yo soy dócil por dentro. Me quiebro por dentro. Bien hecho, pero por dentro soy débil. Moisés, ¿verdad? Débil. Muy humilde. Entre su rudeza pudo confrontar al hombre más poderoso de su tiempo, a Faraón, pero era débil. Emocionalmente no controlaba las emociones porque puso pretexto y Dios tuvo que ponerle un nombre como vocero. Débiles como nosotros. ¿Sí me voy a entender? Entonces, de este personaje que le estoy introduciendo, es el personaje que yo voy a usar. Esto me hace a mí entender algo. Por favor. Podía ser valiente, pero miedoso. Se movía en las alturas, pero se fue a esconder al valle. Un hombre que se movía en la atmósfera de Dios. Un hombre que se comunicaba con Dios. Un hombre que hablaba con Dios. Pero débil, porque se fue a esconder a una. Ahora escúchame. ¿Te queda claro ese personaje? De ese personaje, Elías, voy a hablar. Dios está
construyendo conexiones divinas. Porque las conexiones divinas de Dios son los de repente de Dios. Cuando usted dice, ¡oh! No lo esperaba y me llegó. ¿Te acuerdas la experiencia que tuvo Abraham? Cuando en un de repente, que tenía que sacrificar a su hijo, en un de repente, Dios lo visitó con un carnero en sus espaldas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esas son las conexiones divinas. ¿Casualidad de que se entrelazara ahí en el zarzal? No. ¿Se acuerda Rebeca? Abraham se movió en un ambiente muy pesado. Le estoy poniendo ejemplos de las conexiones divinas. Abraham creció con los cananeos y él no quería nada con los cananeos. Abraham era un hombre muy rico, pero él no quería nada con los cananeos porque los conocía. En un de repente, Abraham necesita una esposa para su hijo y él pide que no sea de los cananeos. Llegó de repente, ¿sí? Llegó una mujer de esas que el cielo manda. Una mujer que tenía todo. Grandes y maravillosas son sus obras. Estoy hablando de Rebeca, ¿sí? Y llegó a recoger un cántaro de agua. Y ahí hizo la conexión Dios para que fuera la esposa de su hijo Isaac. ¿Sí me están entendiendo las conexiones que Dios hace? En un de repente le llegó Joelito. Esas conexiones que Dios hace. ¿Te impresionó? ¿Te conquistó? ¿Sí? Santo. Esas son las conexiones divinas. ¿Sí me estás entendiendo? Dios no se equivoca. No, Dios no se equivoca. Pero si tú dejas que Dios trabaje. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros nos adelantamos. Y las conexiones divinas, ¿sabe quiénes las recibe? Los que caminan en la voluntad de Dios. ¿Sabes? Ahora entiende por qué le llegó el Joelito. Porque usted se quitó del mecate. ¿Sí me entiende? ¿Ves? Eso es lo bueno de Dios. Ahora sí. Con eso en mente, ¿sabe de quién voy a hablar? De un hombre como usted, coño. Pero que Dios va a hacer una conexión divina. Muy bien. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, por favor. Ahí es donde me voy a centrar en esta mañana. Dios tiene un milagro reservado para ti. Pero dígale al que tienes tú al lado, pero tú no lo sabes. ¿Sí? ¿Me entiendes? En otras palabras, viene un milagro para ti. Pero ¿quién me lo trae? Viene de camino. Has estado llorando, has estado ayunando, has estado clamando, pero el milagro viene. Qué canción más oportuna, ¿verdad, doña Lore? Es una guerrera, una mujer guerrera, saca demonios, pero así, tremenda mujer. A pura adoración saca demonios. Quien la quiere, le paso el link. Wow. Wow. Porque si tú no has adorado, con ella vas a adorar. Y si con ella tú te sientes como que el queen te persigue, con ella vas a ser libre. Buena, ¿eh? Esa es una amistad que yo quiero. Le hacen una limpia a este doctor. Aleluya. Llegó, Primera de Reyes 17. Dice la Sagrada Escritura. Entonces Elías Tisbita,
que era de los moradores de Galaad. ¿Ven? De los moradores de dónde? De donde nadie los conoce. Porque Galaad era una región que nadie conoce ese lugar. Dijo Acab, un hombre rudo. Mira cómo son estos. Estoy hablando de Elías. Rudo. Dijo Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿De dónde viene Elías? De una región que nadie conoce. Garganta profunda. Oh. Por eso le digo, la Biblia no se lee, la Biblia se investiga. Para los que les gusta leer la escritura, no la lea, investíguenla. Yo soy un investigador de la Sagrada Escritura. Elías salió de un lugar totalmente aislado. Ahora entiendo la vida de Elías, porque no se sabe nada de nadie, de él. ¿Eso qué quiere decir, mi amado hermano? Versículo 2. Y vino a él, ¿a quién? A Elías. Eso. Palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Oh, este es un lugar magistral. Este es un lugar que nadie conoce tampoco. Dice que está ¿dónde? Sí, nada más, dice la escritura. Pero escúchame, vuélvame a ver aquí. Dije que voy a hacer una técnica que cuando yo empezaba el ministerio, yo lo hacía. Cuando yo le digo pare y vuélvame a ver, es que lo voy a explicar para que usted entienda lo que usted está leyendo. Escúchame. Si usted leyó el versículo 1 y pasó al versículo 2 y 3, usted ve que hay un lazo de tiempo. ¿Sí o no? Porque la Biblia corta. Cronológicamente la Biblia corta. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que cuánto tiempo llevó del versículo 1 del evento que hizo Elías de anunciarle a Acab, ¿sí? Lo que iba a acontecer en el futuro. Y después dice la escritura que vino palabra de Jehová a él, ¿sí? Pero ahora diciéndole, escóndete, porque Dios esconde a alguien. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque cuando Dios interviene con alguien, es porque Dios está haciendo conexiones divinas. Escúchame, porque algo viene de camino. Y entonces tiene que haber un protagonista, tiene que haber un lugar, tiene que haber alguien de carácter, tiene que haber muchas características que están en juego. Y entonces inmediatamente dice que la Biblia le dice que vaya a Querit. Y escúchame bien con este lugar, porque este es otro lugar escondedero de Dios. Este es un lugar que nadie conoce. Y este es un lugar que, al igual que Galaad, este es un lugar que en hebreo significa garganta profunda. ¿Esto qué quiere decir? Que solo Dios y la persona que Dios lleva es el que va a conocer este lugar, porque no habrá hombre alguno que logre dar con el paradero de Elías. ¿Por qué? Porque Elías dijo algo y dijo que no iba a llover, sino por su palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que si Elías se exponía y las cosas se estaban poniendo feas al año o al año y medio, que no hay lluvia, donde todo se seca, mi amado hermano, van a buscar a Elías y le van a hacer confesar. Y a Dios no le interesa que confiese. ¿Tú me estás entendiendo? Por eso Dios lo llevó a esconder. Ahora sí, bien. ¿Esto qué quiere decir?
que ese es un lugar incierto. Versículo 4. Beberás del arroyo. Estas son las instrucciones del cielo. Yo he mandado a los cuervos que te lleven allí de comer. Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo llevar a alguien? Porque ese lugar no lo conoce. Pero por eso usó los cuervos. Porque Dios, que es el amo y señor de la creación, Él la hace como Él quiera. Él lo usa como Dios quiera. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, ve y pesca, y dentro del pez hay un estatero? Porque Dios hace con su creación lo que Él quiera. Ahora entienden por qué la escritura tiene misterios. Pero si se investigan, los misterios se van dando uno con otro y se encadenan. Y uno dice, wow, ahora entiendo. Entonces, Dios tiene que hablar con los cuervos y le da la dirección por WhatsApp. ¿Ah? Y ese GPS le llegó exactamente donde estaba Elías. Y dice claramente, se dice que los cuervos eran los animales más inteligentes. No hay un ave más inteligente que los cuervos. Yo no voy a hablar de los cuervos, pero si tuviera que dar una explicación de los cuervos, usted dice, wow, porque es el único animal que esconde comida por todos los rincones, habidos y por haber, y él se acuerda dónde los guardó. Esta ave sabe que cuando usted le da comida, él le devuelve algo. Es un animal tan inteligente que hasta lo han hecho hablar. Impresionante. Versículos 5 y 6. 7. Sí. Es que ahora que está hablando usted del lugar escondido, es que el Señor muchas veces quiere hablar con nosotros, pero quiere que nosotros no estemos escuchando las voces de los que están alrededor. O sea, porque las voces que están de los que están alrededor nos pueden desviar de lo que el Señor nos ha dicho. Y eso, usted decía, ok, no tenía familia, no tenía nada. Y es que muchas veces, a veces los más cercanos, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, pero si usted se centra solamente en lo que Dios le dice, Dios va a hacer el milagro. Por eso es que ese lugar es muy importante y nosotros tenemos que entender que no podemos estar escuchando y escuchando porque eso nos va a desviar de lo que Él nos dijo que hiciéramos. Ahora entiende por qué el desierto es bueno. Porque es que tú te imaginas el desierto como ahora donde hicieron el mundial, que usted lo montan en un Ranger camello, ¿verdad? Y así lo llevan. No, mi amado. Hay lugares escondidos de Dios, porque Él es el creador. Y Él necesita estar a solas, bien lo dijo. Excelente. Pero como no tengo tiempo para explicar todos esos detalles, pero sí, cuando Dios quiere tratar contigo, te aísla. Y punto. Y me escuchan porque me escuchan. Interesante, ¿no? Versículo 5 al 7. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Eso es lo que dijo doña Yerma. Nada más, eso es lo que dice. Está al frente del Jordán. ¿Dónde está? Nadie sabe. Según los investigadores, dice que ese lugar nadie lo ha podido lograr ni lo logrará encontrar. Y los cuervos, verso 6, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido en años. Era lógico, ¿no? Muy bien. Pero le pregunto, ¿qué forma de trabajar Dios con uno, verdad? Ahora le pregunto, ¿qué está haciendo Dios aquí?
Hágale preguntas al texto. ¿Qué está viendo Dios? ¿Está haciendo Dios tratando con Elías? ¿O con una conexión que él está haciendo? Póngale mucha atención. Póngale mucha atención a la escritura. Entonces, me hace a mí entender algo, ¿sí? Que los cuervos cumplían su mandamiento. En obediencia llevaban la carne en la mañana y llevaban la carne en la tarde. Comida fresca del cielo. Una comida tan especial que dice la Biblia que aguantó caminar 40 días y 40 noches sin parar hasta llegar al lugar donde Dios lo envió. Eso no era una hamburguesa. No, eso era algo vitaminado del cielo para que usted, óigame, solé, porque ahí no había nada. 40 días y 40 noches. Que usted aguante el frío, aguante el calor y usted camine y es como si estuviera en aire acondicionado. ¿Tú me estás entendiendo? Que le levantó una nube para que el sol anduviera. Y en la noche le levantó una columna de fuego para que le diera luz y los calentara. ¡Wow! Vamos, es que usted no conoce a Dios. Y entonces, ¿sabe usted que los planes de Dios están trazados y usted no los conoce? Porque mis caminos no son vuestros caminos. Ahora están entendiendo los textos. Tu futuro ahorita está nublado. Pero si tú permites y le pides permiso a Dios que le deje correr el velo y abrir una ventana del velo de eso que está nublado, que ahora usted dice que te vas a morir porque te dieron un diagnóstico X. Si tú le dices a Dios, déjame abrir una ventana, tú vas a ver un futuro lleno de esperanza. Porque Dios tiene planes de bien y no de mal, para daros un futuro lleno de esperanza. Dios es sabio. Y esto me hace a mí entender algo. Mira, solo Dios sabe cómo trazar tu historia. Porque tu historia, en esos altibajos, en los bajos usa cierta gente y en los altos usa otra gente. Pero escúchame bien esto, escúchame bien, porque esto es importante. Porque esta leve tribulación, esta leve, que para usted se ha hecho eterna, como este proceso de mi hermanita Carmen, esta leve tribulación, lo que va a producir es un eterno peso de gloria. O sea, que en la breve tribulación entró sin nada de gloria y va a salir resplandeciente del peso de gloria que se ganó en la batalla. Pero uno no lo ve de esa perspectiva, porque yo sé que tengo planes muy hermosos para ustedes. Entonces, ¿cuáles son los candidatos a esto? Te dije anteriormente, los que caminamos en la voluntad de Dios son los candidatos para esto. Ahora, si usted se da cuenta, dice en el versículo 7 que algo sucedió, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Se secó el arroyo. Pero ahora Dios vuelve, porque Dios sabe dónde están sus hijos. Dios no los deja botados, los deja que pasen el proceso, los deja que se vitalicen, los deja que se llenen. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Tu proceso es un proceso que Dios nunca dejó a Elías a la sola. Le envía a los cuervos, como diciéndole, Elías, yo estoy aquí. En representación mía están los cuervos. ¿Usted me está entendiendo? Tu provisión siempre ha sido al día y ha sido fresca, porque ha sido en la mañana y ha sido en la tarde. Dios tiene cuidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Y aún en esas circunstancias, aún en la persecución que estaba viviendo Elías, Dios lo llevó al lugar más seguro donde nadie lo iba a encontrar. Nunca nadie pudo encontrar a David. Nunca.
y andaba de cueva en cueva. Y aún le dio la oportunidad para que aquel rey le cortara un pedazo, como una muestra de que dijo: yo soy el Dios de David, te cuido, velo por ti. Entonces a veces uno no entiende a Dios porque no saca tiempo para conocerlo. Solo conocemos un Dios y ahora lo vas a ver, porque le voy a mostrar dos dioses. Y entonces me llama la atención que vuelve Dios, versículos 8 y 9. Y dice: vino luego palabra de Jehová diciendo: vamos, levántate. Como que la comidita te gustó, como que el arroyo te gustó, como que el lugar donde estaba, ¿sí? Aquí no le gusta un todo incluido. Levánteme la mano los hipócritas. Santo. ¿Tú me estás entendiendo? Todos nos gusta la buena vida, ¿sí? Pero va a llegar que esa buena vida se le pone un fin. ¿Por qué? Porque la prioridad es el reino. Y entonces dice: vamos, levántate. Vino palabra de Jehová: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora me estás entendiendo. Las conexiones divinas. Todo este proceso que está viviendo Elías lo estaba nutriendo, lo estaba cuidando, ¿sí? Porque hay alguien allá que está. Hay alguien allá que necesita que alguien lo visite. Y no puede ser cualquier persona. ¿Tú me estás entendiendo? Porque no toda persona es para usted. Dios la selecciona. Las conexiones divinas, mi amado hermano, cuando no se interpretan, usted busca a cualquiera. Pero cuando Dios, que tiene cuidado de ti, que vela por ti, ¿de a dónde viene mi socorro? Y el Señor dice: yo lo estoy trabajando. Yo tengo cuidado de ti. Y entonces es cuando uno entiende que había una viuda que no era ni del pueblo de él, y ahora se va a dar cuenta, porque era una pagana. Pero Dios es un Dios de todos, no de algunos. Y aunque era pagana, porque ahora usted se va a dar cuenta, el mismo texto lo dice, entonces inmediatamente, ¿sí?, se pone a caminar. ¿Te acuerdas al inicio lo que leí? Porque mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos los tuyos. Porque mi prioridad es lo mío. ¿Qué sabe el orden, el contenido que tiene? Vamos, esta pregunta, porque lo dije aquí y se quedaron mudos. ¿Qué sabe el orden, el contenido que tiene? Simplemente lo retiene. Nada más. El odre no pregunta qué clase de vino le pusieron. No. ¿Esto qué quiere decir? Que tú y yo, lo único que tenemos es que cumplir la palabra de Dios. Esto es lo que le estoy diciendo. Entonces, aquí inmediatamente me hace entender, porque dice la Escritura en Efesios 2:10, que no lo busquen, se lo di anteriormente, porque yo he preparado las obras para que tú camines. Las buenas obras. ¿Ahora me entiendes? Que todos los textos yo los ligo. Y entonces esto me lleva a algo más. Escúchame bien. Hay cosas, déjenme leerle. Cuando Dios se muestra, óigame, cuando Dios te mueve a un lugar nuevo. Escúchame bien. Cuando Dios te mueve a un lugar nuevo y con tus ojos espirituales lo que estás viendo es muerte. ¿Sí? Puedes dentro de la verdad de Dios. Ahí está la vida. ¿Cuál es la verdad de Dios? Déjeme que Dios te dé. Cuando tú con tus ojos espirituales estás viendo muerte, en la verdad absoluta de Dios hay una palabra que es la que impera por sobre cualquier cosa. ¿Se acuerda Eliseo? Cuando Gizi vio la muerte. ¿Sí?
le dijo, Señor, ábrale los ojos para que este hombre vea que ahí hay vida. Ahora me estás entendiendo. Detrás de cada circunstancia hay vida. Porque aunque usted se muera, hay vida. En Cristo nadie pierde. En Cristo se gana. ¿Me estás entendiendo? Y donde tú veas muerte y dolor, Dios está viendo vida. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuánto me regalan 1 hora y media más? Versículo 10, escúchame esto. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, póngale mucha atención a este versículo, porque no va a dejar mudo. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, ¿cómo sabe Elías que era esa mujer? Y Dios simplemente habla claro. Ve a Sarepta porque ahí hay una viuda, pero no le dice las condiciones. Si es guapa, si es no, ¿tú me entiendes? Porque la conexión es interna, no es de aquí, es interna. ¿Me estás entendiendo? Y entonces dice que estaba recogiendo unos trazos. Pero yo le quiero hacer así una pregunta. ¿Cómo supo Elías que era él? Por una sencilla razón. Le pide. Le pide. Y si ella reacciona, entonces automáticamente, mi amado hermano, él la va a reconocer. Versículo 11. Y yendo ella, sí, le dijo, tráigame un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella reaccionó positivamente. Versículo 11. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo la clave para que tú califiques para las conexiones divinas. Te ruego que me traigas también un bocado de qué. ¿Para qué? ¿Sabe qué es lo que te cubre en la crisis? ¿Sabe qué es lo que te cubre en la crisis cuando te estás muriendo? Una palabra que fue salida de la boca de Dios. Es lo único que te va a sostener en una crisis. Pero tú no sabes que el cielo la dictó, porque tú no la has recogido. ¿Tú me estás entendiendo? Él simplemente le dijo, yo quiero saber si es esta. Yo le pregunto, ¿alguna valiente o valiente quería usted una circunstancia como esta? Donde le quede nada más el bocado del día. Donde tu lenguaje es desesperanza. Donde tu lenguaje usted dice, aquí ya no hay nada más que hacer. Porque así hablan muchos. Ya esta crisis no va a cambiar. Ya esta circunstancia no va a cambiar. Así hablan muchos, ¿o no? Y entonces dice aquí claramente, sí, que esta mujer reaccionó cuando ¿qué? Cuando le pidió lo que la hace calificar para que entre en la conexión divina. ¿Usted lo haría? ¿Le daría a usted el bocado de lo único que tiene a un extraño? Usted sabe una cosa, que la gente no ha interpretado este texto. La gente no ha entendido que este texto, escúchame, la bendición es tan grande, pero tan grande, escúchame bien, porque se lo voy a hacer leído para que usted lo vea. Versículo 12. Ella respondió, aquí está el primer Dios que yo le quiero presentar. Este es el primer Dios. Ojalá que no sea el suyo. Ojalá que no sea el suyo. Ella respondió, vive Jehová tu Dios. Yo no lo conozco. Es tu Dios. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos. Hay desesperanza en este lenguaje. Hay muerte en ese lenguaje. Así hablan muchos. ¿Por qué no? Porque no conocen al Dios este. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Escúchame bien esto, y más vale que lo escriba y tome nota de esto. Aunque humanamente hablando, esta mujer no tenía nada. Dentro de la palabra de Dios, Dios le había dado al profeta todo lo que esta mujer necesitaba. Porque la palabra de Dios lo llena todo. Y aunque tú no tengas,
Tú tienes una palabra, lo tienes todo. Porque la palabra te cubre, porque la palabra te protege, porque la palabra te sustenta, porque la palabra es tu necesidad. Escúchame bien esto. Y aunque no se puede entender todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, porque nosotros no dependemos de la realidad del sistema, de las circunstancias que nos rodean. Yo quiero volverle a repetir eso, porque no quiero explicárselo. Porque nosotros no dependemos de la realidad del sistema, ni mucho menos de todo lo que nos rodea en nuestro entorno. Tú no dependes de eso. Tú dependes de Dios. Dios cuida de ti, no tu entorno. Y aunque el entorno nos dicta muerte y nos sentencia, ella tenía muerte, ¿verdad? Ya no había nada que comer. Déjeme decirle algo, lo poco que usted tiene es lo suficiente que Dios necesita. ¿Usted me está entendiendo, Maricela? Lo poco que tú tienes es lo que Dios necesita para sustentarte. Y a veces somos tan malagradecidos porque no entendemos a Dios. Versículos 13 y 14. Elías le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué es lo único que te paraliza? Para que tú no te identifiques con Dios. Temor. Temor. Cuando viene una circunstancia, lo primero que te atrapa es el temor. Y el temor te paraliza porque no te deja ver más allá. Quita el temor y el velo se te abre. Quita el temor y verás la gloria de Dios. La fe, mi amado hermano, es una decisión. No es un cargamento. La fe es una decisión. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú decidas a creerle a Dios, tu necesidad se activó para bien. Y esto hace, de verdad, que podamos entender que las decisiones que tú tomes es la situación que tú vas a cambiar. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja se multiplicará. No dice eso. El aceite de la vasija, ¿se da cuenta? Dios nunca multiplicó. Dios nunca. Hay gente que nunca va a ser muy rica, pero sí va a tener lo necesario. Vamos, yo lo voy a decir aquí. Yo lo voy a decir aquí. Aquí hay muchos que no van a ser ricos, pero van a tener lo suficiente para que terminen su carrera. ¿Me estás entendiendo? Porque Dios tiene cuidado. Si te haces rico, te perdes. Pero si te deja lo necesario, con eso es suficiente para que siempre vistas elegante como el pastor. ¿Usted me estás entendiendo? Entonces, sea inteligente. Lo suficiente de Dios es lo suficiente que tú y yo necesitamos para seguir adelante. Lo que Dios vio en ella, escúchame esto, lo que Dios vio en ella estaba por encima de lo que Dios ve en ti. Hay una gran diferencia a lo que el hombre pueda ver y pueda percibir de lo que percibe Dios y ve Dios. A veces nosotros percibimos como un, estos miopes escasos, pero Dios ve más, con más claridad, con más potencial, ¿verdad? Y entonces esto nos hace ver esto. Escúchame bien esta palabra. Pero hasta que tú no veas el concepto que Dios tiene para usted y que tu vida es de Dios, la crisis, la escasez, la enfermedad nunca te apartará. Nunca.
¿Por qué? Porque el cuidado de Dios está por encima de las circunstancias. Este es el primer Dios. Déjeme decirle algo. Dios no quiso multiplicarle a ella. ¿Sabe por qué? Porque no confundas multiplicación con un milagro. Yo prefiero un milagro que no una multiplicación. Y ahora usted se va a dar cuenta por qué. Ahora usted se va a dar cuenta por qué. Escúchame bien. Déjeme decirle esto. Versículo 15 y 16. ¿Qué dice doña Lore para darle participación a ella que tiene la unción? ¿Qué dice? No lo tiene. ¿Quién lo tiene? 15 y 16. ¿Qué dice? Así que hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, como el Señor lo había prometido por medio de Elías. 17. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Ponle mucha atención. ¿Qué dice? 15. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Óigame, lo suficiente de Dios no solamente le cubrió a ella y a su hijo, le cubrió toda su vida. ¿La crisis dónde era? ¿A dónde dejó de llover? ¿Solo en la familia de ella? En todo. Usted me está entendiendo que lo suficiente de Dios es para cubrir todas sus necesidades de la familia. Ve que Dios tiene cuidado. Entonces la bendición del milagro no era solo para ella, porque ella tenía una familia. Ella tenía papá, tenía mamá, tenía más sobrinos, tíos y demás familiares. ¿Pasan por la pena de pasar por la misma? No. Todos subieron aceite, todos subieron harina. Nunca se escaseó. Nunca. Porque lo suficiente de Dios cubre necesidades a multitudes. 3 panes y 2 peces. Ahora bien, escúchame bien porque esto es del final. Póngale mucha atención. Esto es algo que a mí, este es el segundo Dios que yo quiero mostrar. ¿Ya vieron el primero? ¿Saben por qué muchos se quedan con el primero? Porque conocen al Dios que da. Y así está mucho en la iglesia. Siguen a ese Dios que da. Espero que usted no esté aquí por ese Dios que da. Espero que usted tenga el segundo Dios que voy a mostrarle. Por eso le pedí este tiempito. Dice muy claro, del versículo 17 al 24. ¿Quién lo quiere leer? Pero tiene que leerlo muy pausado, se lo leo yo. Se lo leo yo. Vámonos. Después de estas cosas, ¿de cuáles? Del milagro que se produjo, ¿verdad? Del milagro. Todos comieron harina, todos comieron aceite y todos comieron torta. Gloria al que vive, ¿verdad? Y ya no usaba los cuervos, no. Ahí llegó la bendición a esa casa. Toda la familia llegaba donde la viuda. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que mi casa sea una casa de bendición. Pues esa es, casa de bendición para usted y los suyos. Mira lo que dice. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Wow. Dice que un abismo llama a otro, ¿verdad? Dice la escritura. Pero que Dios, el que hace la herida, la sana. Escúchame. Escúchame, porque este Dios es el que pide. Voy a volver a repetir eso. Este Dios que voy a presentar aquí es un Dios que pide, no da, pide. Escúchame,
Dice el versículo 18. Ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer qué? ¿Qué dice? ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Escúchame bien, porque ya estoy terminando. Dios le puede dar a un impío. Dios no tiene problemas con eso. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Dios no tiene problemas con eso. A muchas casas de los impíos Dios las suple. Déjeme decirle que Dios no tiene problemas con eso. Pero si Dios te quiere personalmente, mi amado hermano, lo primero que va a pedirle a usted es algo que te duele. Porque solo así tú vas a confesar tu pecado. ¿Me estás entendiendo? Este Dios pide y pide cosas que están muy allegadas a tu corazón. Él sabe lo que te pide y por qué lo pide. Por eso ella dice: ¿por qué has traído a memoria mi iniquidad? Porque ella no lo confesó en el primer milagro. ¿Tú me estás entendiendo? Porque aquellos que reciben no confiesan. Pero aquellos que Dios les quita son los que o se vuelven o pierden la vida. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Así que más vale que en esta mañana tú pongas las barbas en remojo y pregúntese cuál Dios usted está siguiendo. Aquel que todo lo suple y que no te llama a cuenta, o aquel que te va a quitar algo para llamarte a cuenta y hacerte tu Dios personal. ¿Tú me estás entendiendo? Hay muchos que viven riquísimo la vida loca, pero un día, mi amado hermano, es tanto el pecado acumulado que Dios los va a llamar a cuenta. Salud. Y sabes una cosa también, mi amado hermano, que a veces muchas enfermedades vienen a uno y uno se pregunta por qué o para qué. Pregúntese primero y hágase un análisis a ver si usted oculta algo. Sí, Alex. Buenos días. Muchas veces en caso personal, uno cuando entra así en una crisis, usted es dado a culparse usted mismo o a culpar a los demás, ¿verdad? Pero viendo el texto, el pleito lo tenía ella con Elías, pero el pleito era con Dios, era Dios con ella, ¿verdad? Para rescatarla. Entonces, es maravilloso ver que a pesar de las circunstancias, Dios viene en nuestro rescate. Y muchas veces no lo vemos de esa forma, ¿verdad? Estando yo en mi trabajo, siempre tenía grandes problemas cuando venían los cambios de horario, porque a mí me daba miedo, y lo confieso, era un gigante que yo decía: ¿quién sabe ahora dónde me van a meter? Hasta el punto que un día, estando en mi casa, se me vino un pensamiento y digo yo: ¿será acaso que yo estoy peleando con Dios? Y a Dios nadie lo ha vencido, ni lo va a vencer. Entonces dejé eso así. Ahora me han puesto los horarios más increíbles, pero increíbles. Y viera la paz que me gobierna. Voy a concluir con dos textos y usted se va a ir feliz. Dos textos. Versículo 24 del texto. ¿Quién me lo quiere leer? Me gustaría, Carlos. No tiene. Quiero. Versículo 24. Ya que bueno. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Ahora sí estoy convencido. ¿Qué pasó con el primer milagro? ¿Para qué Dios le hizo el primer milagro? Moraleja. Voy a hacerle el sándwich. Moraleja.
¿Para qué Dios le hizo el primer milagro? El primer milagro significa acérquese a mí. El segundo milagro, ¿sabe para qué era? Para que yo la salve a usted. ¿Me estás entendiendo? En la salvación, lo que lleva implícito es que algo tiene que morir. A diferencia del primero, que es solo recoger. ¿Calitos? Ahora vaya conmigo a Isaías y con esto concluyo. Dígalo, Calito. Ese es el ejemplo de vida de nosotros. Y si usted se devuelve, como usted dijo, a mí me gustaría, estoy muy satisfecho porque me hizo devolverme. Que cada uno de los que estamos aquí se devuelva cuando nos hizo el primer milagro. Pero es que no tenemos esa retentiva ni o sea, no nos damos cuenta de dónde y cómo nos sacó. Son dos dioses, ¿verdad? Que le mostré en esta mañana. ¿A cuál le gusta este más? ¿Está legal? Vamos a legal. Vamos a caer. Al Dios que da o al Dios que quita para salvar. Vaya conmigo a Isaías y con esto nos vamos a almorzar. ¿Cuántos tienen hambre? Y todos dicen, amén. ¿Okay? Isaías 54. Véalo, véalo, véalo lo que dice. Isaías 54 llegó. Ya que texto. Ya que texto. Isaías 54, versos 4 y 5. No temas, que no serás avergonzada. Qué lindo usted. Y no te avergüences, que no serás afrentada. Antes te olvidarás de la vergüenza de tu mozadez y de la afrenta de tu viudez. Porque se dice que algo pasó con este niño cuando nació con ella. No más memoria. Porque tu marido, aleluya, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Ahora entiende la conexión divina. Había una afrenta, un dolor que este niño le trajo a esta mujer. Una vergüenza que la marcó. Y por ende ahí la amargura. Pero Dios, que es tu hacedor, que es el marido de los desamparados, el que cuida de las viudas, porque es su marido y su hacedor. Él vino a curar la herida que le habían hecho. Él vino a sanar lo que estaba abierto. Todo dolor, Él es suficiente. Porque yo soy tu hacedor. Y seré conocido como el Dios suficiente. Tu milagro. Así como esta mujer, tu milagro viene de camino. Pero hay alguien que Dios está conectando para que te llegue. Así como Elías le llegó a ella. Dios no se ha olvidado de ti. Dígalo. Vámonos en pie. Así que, ¿sabe por qué ha tardado? Porque hay pocos Elías disponibles.
para hacer esas conexiones divinas. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, la mies es mucho, pero son pocos los que quieren llevar el mensaje? Aquellos que están esperando un milagro. Las conexiones divinas. No hay casualidad. No me preguntes cómo se llaman. Las conexiones divinas. Un día te llegó el milagro. ¿Te acuerdas? Tomaste la mejor decisión. Porque eres tu hacedor y el de tu familia. Cierra tus ojos. Tu milagro no es que ha tardado. Es que hay alguien que viene. No se ha tardado. Llega en el tiempo preciso. El último bocadito que le quedaba, llegó el milagro, ¿verdad? O sea que Dios nunca llega tarde. ¿Lo entiendes? Dios llega exacto en el tiempo que tú lo necesitas. La harina no escaseó. Ni el aceite de la tinaja disminuyó. ¿Hasta cuándo? Hasta que se volviera a declarar la palabra. Esa es la promesa de Dios. Pero comió toda tu familia de esa bendición, de ese milagro. Padre, gracias. Señor, he expuesto tu palabra a tus hijos, Dios. A través de este evento me has enseñado, Señor, el Dios de procesos. Qué lindo, papá. Cuando llegan esas personas del cielo. Aquellas que llegó, Señor, aquellos ángeles que tú enviaste a la casa de Lot. Qué lindo, papá. Porque ya era el tiempo de desaparecer a Sodoma y a Gomorra. Qué lindo, papá. Porque tú tienes cuidado de cada detalle de nosotros. Gracias, Jesús. Señor, haznos entender que esta palabra, Señor, nos debe motivar en vez de confesar desesperanza. Señor, en el nombre de Jesús, sella esta palabra con esta de Isaías 54. Séllala, Dios. Tú eres el marido de aquellos, Señor, que necesitan, Dios, de ti. Tú velarás por ellos. Tu porción es segura. Tu milagro es suficiente. Sácianla de mi casa, Dios, del bien de tu mesa. En el nombre de Jesús. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lleve con bien a casa. Que esta semana sea una semana de sorpresas divinas para ti y para los tuyos. Bendiciones. En paz.